Pasamos al siguiente tema. Si desean hacer alguna pregunta, lo podrán realizar a través del chat. Vamos a estar atentos a sus preguntas para poder pasar a nuestros panelistas. Si no tienen una pregunta por el momento, pero luego de ella van surgiendo algunos comentarios o algunas dudas, nuestros panelistas estarán listos para poderlo revisar. Nuestro siguiente panelista es un médico cirujano, especialista en salud pública y es de la región Loreto. Es el doctor Hugo Rodríguez Ferrucci, en la cual muchos lo conocen también en la región Loreto y a nivel nacional. Él es del Datén del Marañón, ha trabajado muchos años también por ahí, también en Yurimaguas. Es profesor asociado de la Facultad de Medicina de la UNAP, de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Actualmente es parte del equipo técnico del Plan hacia la eliminación de la malaria y la estrategia de metaxénicas de la Gerencia Regional de Salud de Loreto. El doctor Hugo Rodríguez también estuvo a cargo del plan de la eliminación de la malaria a nivel nacional y nos ha apoyado fuertemente en el periodo de pandemia también, en la cual fue muy valiosa su participación y en la cual tengo el gusto y el placer de poderlo invitar a realizar la segunda presentación de esta noche, que es la situación de la malaria en el Perú. Gracias, doctor Hugo Rodríguez, por aceptar la invitación del SPEN y adelante con su presentación. Bien, muchas gracias, doctora Karim. Es un verdadero honor estar participando con su persona y también con la del doctor Roberto Montoya, que la verdad que cada presentación nos ilustra sobre una serie de aspectos respecto a las estrategias que se pueden desarrollar para acelerar la eliminación de la malaria. Un agradecimiento al doctor Edgar Ramírez, al SPEIT, al doctor Holguín, por esta invitación y la oportunidad de poder hacer esta presentación. Y finalmente a los participantes que están atentos en lo que vamos a comentar en las próximas diapositivas. Eh, para empezar, esta curva es histórica, claro, viene desde 1939. En Loreto, lamentablemente, no hemos podido recoger información solamente a partir de 1978. Y acá lo primero que podemos ver es de que está en azul cada vez que tenemos un programa de intervención como el Sistema Nacional de Erradicación de la Malaria, hay una disminución importante de casos. Este programa que estuvo un poco más allá de los 60, eh, tuvo una disminución significativa de casos. Y después de eso pasaron muchos años, en realidad, en el Perú, que llegó a tener alrededor de 100.000 casos, eh, y en un promedio de aproximadamente 80.000 a 100.000 cada año. En la región Loreto, este promedio estaba entre 50 y 60.000. Y vemos cómo el plan o el PAMAFRO, que fue un programa del Fondo Global, pudo también disminuir en casi el 80% de casos de malaria. Fue la primera vez que Loreto en varias décadas logró llegar a 10.000 casos en el año 2010 y un número similar en el año 2011. Después de eso, los casos se recuperaron a más de 50.000, llegando casi a 60.000 casos, pero tuvimos desde el 2017 el plan Malaria Cero, que se ha dado continuidad con el plan hacia la eliminación de la malaria 2022-2030. Cuando implementamos un programa en el cual existen recursos y existe un plan bien definido a nivel del ministerio y hay una intención política, en realidad hay un impacto bastante importante. Como que también podemos ver en rojo de que hay algunos factores como la presencia de Plasmodium falciparum en el año 91
y cómo pudo incrementar los casos de manera bastante importante, que en el fenómeno del niño nos dio 250.000 casos en el Perú y en la región Loreto 121.000 casos. En esta diapositiva podemos ver de que los casos de malaria en realidad están concentrados en pocas regiones. Si bien es cierto, en años anteriores hemos podido tener más casos en otras regiones, pero podemos ver de que en el 2023 y 2024, especialmente el 2024, el 99% de casos están concentrados en 4 regiones: Loreto, Amazonas, Junín y Cusco. Eh, para empezar por Junín, podemos observar que llegó a tener más de 2.000 casos en el 2022, año en que hubo un impulso con una inyección presupuestal y una intervención por parte del Ministerio de Salud en cuanto a actividades técnicas. Esta ha sido una asistencia técnica permanente y ellos han logrado disminuir sus casos de manera sustancial, en 4 veces en un año, en el 2023. Y en este año, bueno, muestran una tendencia más o menos similar. Cusco muestra un incremento al 2022 y al 2023, especialmente en la zona del BRAE. Y Amazonas sí ha ido mostrando una disminución del 2022 al 2023, de 1.600 a 1.095 casos, y este año se asume, se ve una tendencia a la disminución. En Loreto, el año pasado hubo 20.000 casos, 20.600, pero este año tiene una tendencia al incremento. Si es que continuamos con esta tendencia, Loreto va a culminar este año con aproximadamente 26.000 casos, 25.000, 26.000. Vamos a hablar un poco más sobre estos aspectos. En esta siguiente diapositiva queríamos mostrar precisamente de lo que hablaba Roberto respecto a los casos de Plasmodium falciparum. En el Perú tenemos la oportunidad de que Plasmodium falciparum está concentrado básicamente en la región Loreto, 1.500 casos. Este año en Amazonas solo tenemos 9 casos. Vamos a ver algo más de Plasmodium falciparum un poco después. Lo primero que quería mostrar antes de ver un poco más de Plasmodium falciparum es cómo se distribuye a nivel de grupos etarios. Y ha mencionado precisamente el doctor Montoya de que en el Perú el 54,7% de casos se encuentran en chicos que van a la escuela. Estos, los que van a iniciar la primaria especialmente, y también en los adolescentes. Allí es donde se encuentra más concentrado los casos de malaria, ya sea de malaria vivax y malaria falciparum. Igual en cuanto a la tasa de incidencia, también son mucho más altos en niños de 0 a 11 años, en adolescentes, que en la población joven, los adultos o adultos mayores. Y por primera vez en este año, en muchos años, si retrocedemos una década, la proporción de malaria en varones era muy similar a la proporción en mujeres. Sin embargo, en este año encontramos un 56% de casos versus 44% de casos en mujeres. Esperamos de que esta proporción no se aleje, pero podríamos mencionar a priori de que este incremento en varones tiene que ver no solo con movimientos poblacionales, sino tiene que ver con actividades ilegales. Por ejemplo, con extracción ilegal de oro en algunos ríos en la Amazonía y otras actividades ilegales en las zonas de frontera. El 93% de casos, este es el caso Loreto, y vamos a hablar un poco más sobre esta región. El 93,7% se encuentra en la región Loreto. Las otras regiones han venido disminuyendo los casos, excepto como podemos ver en el Cusco.
Y el 99% de casos de malaria falciparum del país también se encuentran concentrados en Loreto. Y esto de Loreto, ¿cómo ha evolucionado? Si bien es cierto, los casos han ido disminuyendo de manera importante en el país, pero podemos mencionar de que lo que ocurre en Loreto en estos momentos es lo que realmente ocurre en el país. Si bien es cierto, Loreto se había mantenido desde el 2015 hasta el 2019 en más de 90% de los casos concentrados en esta región, bajó alrededor del 85% entre el 2020 y el 2022, pero el 2023 se ha recuperado y el 2024 sigue esa tendencia. La mayor cantidad de casos, más del 90% de casos, están concentrados en esta región. Y esto es malaria falciparum. Hablábamos del año 91 en que se introduce de manera importante malaria falciparum en el país, especialmente en la región Loreto. Y el 93, Loreto llegó a tener el 59% de todos los casos era malaria falciparum. Esto varía un poco, pero continúa con esa tendencia. En 1997, el 44% de todos los casos de la región tenían que ver o correspondían a Plasmodium falciparum. Después disminuyó en los años posteriores, ya en los años, desde el año 2000 para adelante, alrededor del 20% de casos correspondían a malaria falciparum. Esto lo podemos ver en la línea naranja. En este año estamos, o el año 2023, se mantuvo en 16,7%. En esta siguiente diapositiva vemos cómo es que algunas intervenciones pueden tener un impacto importante. Acá vemos tres provincias, las provincias más afectadas por malaria en el país y en la región Loreto. Vemos inicialmente, perdón, vemos inicialmente cómo en Maynas, en el año 2014 llegó a tener 27,000 casos. Esto ha ido disminuyendo y especialmente tuvo una disminución importante a partir del 2017, para que en el año 2023 la provincia de Maynas solo tuvo 3,400 casos, una disminución abismal. El Datén del Marañón, que tuvo en el 2017 17,000 casos, llegó a tener el año 2023, el año pasado, 7,700 casos. Y finalmente la provincia de Loreto, de 13,000 casos en el año 2016, llegó a tener 5,400 casos el año 2023. Como aquí podemos ver el efecto de manera en realidad plasmada en estas curvas de las intervenciones a partir del año 2017. ¿Es posible eliminar la malaria? Bueno, hemos tenido experiencias interesantes, pero en este cuadro hemos hecho un recorrido desde el año 2009 hasta el 2023 para ver la mayor cantidad de casos que pudo haber alcanzado una provincia. El 2017, por ejemplo, el Datén de Marañón alcanzó 17,600 casos. La provincia de Loreto, 13,000, Maynas, 27,000. Esta es la máxima cantidad de casos que alcanzaron entre el 2009 y 2023, que si se habrían juntado en un solo año, habrían tenido 74,000 casos, más o menos lo que ocurría hace una década en la región Loreto, un poco más de una década, porque el plan de el PAMAFRO estuvo entre el 2006 y el 2010. Antes de esos años, más o menos esta era la tendencia. Pero aquí estamos mostrando a partir del 2009. Y es posible de que los casos disminuyan de manera significativa. Acá vemos igual, en la misma dinámica, cómo los casos pueden disminuir a estas cantidades. Esta es la mínima cantidad de casos entre el 2009 y 2023 en cada una de las provincias. Y si juntáramos en un solo año la mínima cantidad de casos alcanzados en ese periodo, tendríamos 6,900 casos, que en realidad es la meta que esperamos tener en el 2030.
Acá, lo que ha ocurrido en Loreto en el 2023 respecto al año 2022. Todas las provincias disminuyeron los casos. Acá está, en la línea superior, vemos 0 y todos están por debajo de ello. Sin embargo, cuando vamos a nivel de distritos, claro, encontramos que hay distritos como Pastaza, que ha tenido brotes importantes con dificultades de ingreso del personal a esta zona, temas culturales, otros problemas poblacionales que ocurrieron en esta zona, hicieron de que se incrementara los casos de manera importante. En 1.300 casos se incrementó en un solo año, igual en el río Napo. Barranca, por ejemplo, Manseriche y Lagunas, pero la mayor cantidad de distritos ha mostrado una disminución sumamente importante, especialmente en Andoas, que disminuyó. Ha vuelto a disminuir en 1.500 casos entre el 2022 y el 2023. A partir del 2023, en la línea en que Roberto precisamente indica, a partir de la microplanificación, primero se ha seleccionado 19 distritos que concentra el 95% de casos para poder ser intervenidos de manera activa en la región Loreto. Esto no implica que no se intervenga en el resto de distritos, pero en estos distritos estamos poniendo el ojo con la finalidad de que podamos hacerlo de manera más continuada y poder disminuir a mayor velocidad el número de casos en la región Loreto. Estos distritos de los 20.600 casos que hubo en el año 2023, estos 19 distritos concentran 19.600 casos. Y en la siguiente diapositiva, precisamente, vamos a hablar un poquito de cómo se viene microestratificando. Acá vemos lo que ha ocurrido respecto a las comunidades. Ya no hablamos de distritos, acá hablamos de las comunidades y vemos, por ejemplo, que 16 distritos tuvieron en el año 2023 entre 200 y 707 casos. Entre 100 y 199 casos tuvieron 22 distritos. Bueno, en esa línea, como pueden ver, el número de casos a la izquierda y el número, perdón, de localidades a la derecha. Si quisiéramos intervenir a todas las localidades que tuvieron más de 20 casos en todo el año 2023, tendríamos que intervenir 215 localidades. Pero si queremos intervenir de 10 a más casos, localidades que tuvieron 10 o más casos, tenemos que intervenir 364 localidades. Y eso es precisamente lo que se viene haciendo actualmente. Sin embargo, cuando establecemos estos conglomerados, tomamos en cuenta las comunidades que tuvieron entre 2 y 9 casos o que van presentando casos en el curso del año. Lo que hemos podido ver es de que el año pasado 1.200 o 1.212 casos presentaron por lo menos un caso o más, y 560 localidades no tuvieron ni un caso. Pero los revisamos qué es lo que pasó en el año 21, en el año 22. Y encontramos que los que tuvieron 0 casos, por ejemplo, tuvieron 10 o más casos en el 2021, solamente el 1,9% de localidades, en el 2022 el 3% de localidades. Quiere decir de que esta clasificación de poder intervenir en las localidades que han presentado casos, en realidad está agrupando a aquellas que no solo tuvieron casos en el año 2023, sino que corremos menos riesgo de que pudieran presentar casos, ya que en años previos también tuvieron una baja cantidad de casos de malaria vivax y malaria falciparum. Este solo es un ejemplo de las localidades que tuvieron 200 a más casos en la región Loreto. Acá vemos esta concentración de las 16 localidades que en el 2023 tuvieron más de 200 casos. Y acá, ¿cómo se viene desarrollando los conglomerados? Esta es la provincia de Loreto. Y acá lo que hicimos es, con el personal de salud, empezar a mirar localidad por localidad para ver cuántos casos han presentado. Y aquí se empezaron a agrupar de color rojo todos aquellos que tuvieron más de 100, de color
Azul los que tuvieron más de 20, y se establecieron estos conglomerados en los cuales tenemos que trabajar con mayor intensidad. Pero se viene haciendo algo más, y esto es un trabajo que en la comunidad tiene que hacer con papel y lápiz, con cartulina en la cual tiene que dibujarse la localidad, como podemos ver acá. Esta es una localidad, es la localidad de Belén, que se encuentra en el río Tigre, y aquí se trabajó con el personal de salud y algunas autoridades, y después se presentó a la comunidad con la finalidad de que ellos pudieran verse casa por casa, ubicando pues dónde está la cancha de fútbol, la iglesia y otras instituciones o la posta para que ellos puedan ubicar sus viviendas y verse qué es lo que pasó en ese trimestre, porque esta localidad tuvo muchos casos, de allí que tuvimos que hacer esta microplanificación, no solo identificando localidades, sino identificando viviendas con el objeto de poder ir a estas viviendas y poder desarrollar un tipo de intervención. Algunos retos y oportunidades, y vamos un poco en la línea del doctor Montoya. Acá lo que podemos ver es el número de episodios que presentaron el año 2023. A la izquierda, personas que presentaron un episodio, 2 episodios, 3 episodios, hasta 7 episodios. Y lo que podemos ver es, primero, de que la región Loreto no tuvo 20.600 personas con malaria. En realidad tuvo 16.700, sino que el 13% tuvieron malaria 2 veces. El 3% tuvo malaria 3 veces y así sucesivamente. El 17% de casos notificados tuvieron malaria 2 o más veces. Muchas de ellas tienen que ver con recurrencias. En esta diapositiva, algunos aspectos de uno de los grandes retos, la adherencia. Este es un estudio del 2010 en el que se identificó en la región Loreto que solo se adherían a 7 días de tratamiento con primaquina el 62% de casos. Razones importantes para la no adherencia, efectos adversos percibidos por los pacientes, los síntomas disminuyeron al tercer día, las características agravantes percibidas de los medicamentos como gastritis, por ejemplo, superaban las ventajas percibidas con tener que tomar el tratamiento más allá de los 3 días. Este es otro estudio que hizo una licenciada para su maestría de Loreto, y este es un estudio en el Yavarí, y ella encontró que el 31,7% no se adherían al tratamiento. Pero encontró algo más, que el 93,5% de pacientes no tuvo tratamiento supervisado. Y este es un aspecto importante a la hora de buscar adherencia. Acá algunas medidas preventivas, por ejemplo, para hablar de las viviendas con mallas, que en estos momentos hemos podido revisar el link que nos ha regalado el doctor Montoya. En este link, por ejemplo, encontramos que las viviendas con mallas es una oportunidad interesante, viviendas con mallas en puertas, ventanas y efectivamente cielo raso y aleros. En estos momentos se viene desarrollando un estudio en la comunidad de Yanchama, en el distrito de San Juan, en el cual justamente se viene trabajando un grupo de viviendas con mallas, justo en estos lugares que se mencionan, ¿no? Esperamos de que un poco más allá de la mitad del año ya tengamos algunos resultados. Aquí el gran tema va a ser la necesidad de escalar, por lo tanto, mirar el tema de costos que implica una vivienda con mallas. El uso de repelentes, que no es tan recomendado, y también hay que revisar el tema de costo, de disponibilidad, que la población tenga que usarlo cada 2 horas. El uso de manga larga no es un hábito en la población, por lo tanto habrá que preguntarse si la población lo utiliza y cuán efectivo es. Al menos no está recomendado el uso de ropa con insecticida, no ha mostrado tener un mayor efecto. Pero sí tenemos que preguntarnos dónde vive el mosquito, alrededor de la vivienda, a cuántos metros, pero con la finalidad
de eliminar los criaderos cercanos. Y aquí es donde es importante el trabajo con la comunidad a través de las mingas y a través de la entrega de materiales como carretillas, como palas y demás que se requieran, que está dentro del plan de eliminación que tiene el país. Sin embargo, el gran problema que tenemos son los hábitos de la población. La hora de mayor picadura, hemos regresado a revisar, porque siempre estamos haciendo en algunos centros piloto, eh, el mayor índice picadura según horarios. Y seguimos observando que se da entre las 6 y las 10 de la noche. Precisamente el horario en que la población permanece fuera, en el que hace las relaciones sociales, en la que va a su iglesia de la localidad. Es el horario en que la población se baña. De allí que las recomendaciones van precisamente en ese sentido. El tema del uso y retención de mosquiteros es un tema que hay que trabajarlo permanentemente. La población en Loreto usa mosquiteros, la población en Amazonas usa mosquiteros, la población afectada en Junín usa mosquiteros, pero usa mosquiteros de tocuyo, aquellos que no se pueden impregnar. De allí que el consejo precisamente va respecto al uso de estos mosquiteros. Hay que buscar estrategias como colocar el mosquitero impregnado con insecticida sobre los mosquiteros de tocuyo que la población lo utiliza como una habitación. El tema del agente comunitario de salud, entonces es un elemento importante. Hemos visto que Loreto ha tenido en 1.100 localidades o en 1.200 localidades ha tenido por lo menos un caso. Y eso es el mínimo de colaboradores o agentes comunitarios de salud que requiere. Sin embargo, hay que pensar en los estímulos, bolsa de alimentos, materiales de trabajo, la certificación, vestuario, pero uno de los aspectos que es más reconocido por parte del promotor de salud es el acompañamiento. Este acompañamiento trimestral hace de que los promotores estén desarrollando las actividades de promoción, de diagnóstico con pruebas rápidas y de tratamiento de las personas afectadas de malaria. Esta es otra gran oportunidad, los mosquiteros tratados con insecticida, como también lo es el rociado residual intradomiciliario, cualquiera de ellos es importante. Justamente de eso hemos hecho un comentario en la diapositiva anterior. Las pruebas inmunocromatográficas, las pruebas rápidas de malaria, consideramos de que es uno de los grandes logros que tenemos en el tema de malaria, pero aquí tenemos que contar las pruebas rápidas donde se necesita, y esto es en las comunidades donde no hay capacidad de microscopía, pero también hemos observado que tiene que haber en los puestos de salud, aun cuando haya microscopista, porque el único microscopista que pueda haber en la comunidad se va de vacaciones, se va de licencia, tiene alguna enfermedad, se va de brigada, no queda nadie en el puesto de salud. Entonces, es importante la distribución permanente y contar con stocks suficientes en la comunidad. Y esto, el tema de tratamiento en masa que ha comentado Roberto, y considero efectivamente que debemos empezar con malaria falcíparo. A ese respecto, vamos a tener que buscar, habíamos pensado ya como plan de eliminación en el Perú, poder desarrollar actividades de administración masiva de medicamentos antimaláricos en ciertas comunidades que se habían seleccionado. Pero todavía no teníamos los elementos a nivel nacional que nos dieran el pase que estuviera dentro de la norma para poder desarrollar esta actividad. Y aquí una gran oportunidad que felizmente el Perú ha tomado en cuenta y ya se encuentra en el PENUME, en el nuevo PENUME del 2023 como una ampliación. Aquí había una gestión muy importante por parte de la ex ministra Karin Parro, que justamente hoy día nos está dirigiendo, para que se pueda incorporar artemetel lumefantrina. Y esto
porque el Perú es uno de los pocos países en el mundo que todavía usa artesanato mefloquina. Y ya tenemos la comunicación de que Cipla, que es la única empresa que produce artesanato mefloquina, no lo va a hacer, al menos para niños, y hay dificultades con el tema de insumos. Así que en el PENUME ya tenemos artemetelumefantrina y dihidroartemisinina con piperaquina. Y pensando la piperaquina en que tiene un tiempo de vida media bastante prolongado, hasta 28 días. Este es el plan de eliminación de malaria en el país. Este plan fue elaborado bajo precisamente el viceministerio de la doctora Karim Pardo. Es un plan que va del 2022 al 2030. Se ha distribuido en 3 fases. Una primera fase de 4 años, la siguiente de 5 y por último de 15 años. Con diferentes actividades. Esta primera fase de 4 años tiene que ser extremadamente intensiva porque tenemos que reducir en 70% los casos. Y la segunda fase que lleva hasta el año 2030, que debe reducir en 90% de casos. Estos son los objetivos y esto tiene que ver con el diagnóstico, tratamiento, investigación y la respuesta que ha sido mencionada por la OPS, OMS como elementos cruciales para identificar los casos no más allá de las 48 horas después de que haya iniciado los síntomas. Inmediatamente iniciar el tratamiento, hacer la investigación en los 3 días siguientes y antes de los 7 días siguientes poder hacer una intervención reactiva respecto al caso o al conglomerado de casos. Estos objetivos tienen que ver con fortalecer la vigilancia, sobre todo en aquellas áreas en que ha disminuido de manera importante los casos. Ese es uno de los grandes retos en el país. Cuando disminuyen los casos, prestamos menos atención y menos recursos y después tenemos rebrotes importantes. En estos momentos la región Loreto tiene rebrotes importantes en una provincia en el cual no la teníamos priorizado y la vigilancia bajó la guardia. Esta es la provincia de Ramón Castilla. En razón de esta provincia es de que se ha tenido en lo que va de este año 1.500 casos más. Otros aspectos que tienen que ver son el control del vector dentro de los objetivos, otro la investigación operativa para direccionar mejor las actividades del plan de eliminación, pero también incorporarlo en la agenda política. Este es un tema que si no está en la agenda política es bien difícil sostener los recursos a través de los años y cuando empieza a faltar como ahora, poder proponer una mayor cantidad de financiamiento. Y finalmente, el monitoreo, pero no solo el monitoreo de las actividades, sino también el monitoreo del uso eficiente de los recursos. Y acá estos son los resultados esperados del plan de eliminación. La primera ha sido disminuir los casos de malaria en 90% al 2030, disminuir malaria falciparum en 99% al 2030, porque entendemos de que es más fácil eliminar malaria falciparum que malaria vivax por la elevada cantidad de recaídas. En Loreto, algunos estudios dan entre 25 a 30% de recaídas de malaria vivax en los primeros 6 meses después de haber tenido el cuadro de malaria. Y finalmente, disminuir los distritos con malaria en un 80% al término de la intervención en el 2030. Muchas gracias por su atención. Doctora Karim, muchas gracias. A usted, doctor Hugo Rodríguez, muchísimas gracias por su exposición. Mucha información, muchos datos que nos ayudan también a entender qué es lo que está pasando en nuestro país. Tener información de malaria desde 1939 creo que es una fortaleza y una riqueza hasta la fecha.
Y bueno, Loreto tenemos desde 1978, no se sienta mal, doctor Hugo, también es un periodo bastante grande en la cual nos puede ayudar a hacer la trazabilidad de cómo estamos haciendo para poder disminuir la malaria o eliminar la malaria en el Perú. No pierdo las esperanzas de que pronto o muy cerca al 2030, pues estaremos ya postulando a ser un país que va hacia la eliminación. Algo interesante que quiero resaltar es el impacto de los programas en los diferentes periodos de nuestra historia epidemiológica de la malaria. Cada vez que hemos tenido algún programa fuerte con dinero incluso fuera del presupuesto regular del Estado, ha logrado disminuir mucho los casos. Cuando un programa se termina, nuevamente volvemos a la escasez de los recursos, pero tener un plan hacia la eliminación de la malaria que no solamente asegure el presupuesto del Estado, sino que también las acciones y las actividades estén claramente definidas, es creo que lo más valioso que hoy en este momento tenemos. En el Perú ya solamente tenemos 4 regiones que representan el 99,67%: Loreto, Amazonas, Junín, Cusco, y eso está bastante bien. En algún momento comenté, ojalá que Loreto solo sea el que tenga el 99% solo Loreto. Entonces me dijeron, ¿cómo? Es que me gustaría que en ningún otro departamento ya tenga malaria y nos aboquemos solo a trabajar con una sola región porque sería más fácil en teoría, ¿no? Pero es importante este tema. Algo un porcentaje también que se está viendo en el país entre 54 y 55% sean niños y adolescentes, se parece mucho a lo que ha presentado el doctor Montoya y sobre todo que nos parecemos mucho a Ecuador en este momento y algunos otros países donde efectivamente se está viendo más a, a niños y adolescentes. Y tener más en varones lleva nuevamente a volver a pensar en las actividades ilegales, donde se exponen los varones a la picadura del anófeles y enfermar por malaria y seguir transmitiendo y perpetuando las enfermedades, puesto que efectivamente no van a buscar un tratamiento, no se va a poder hacer un tratamiento supervisado, se van a compartir los tratamientos, eso ya lo hemos visto también en el BRAE, donde se detectaba a un paciente y a veces en algún momento tendríamos que colocar algunas alias para que puedan llevar más tratamientos. Eso es un tema que se debe revisar. Y con respecto a los planes que tiene actualmente el país, quisiera también mencionar que en el 2017 empezamos con el plan Malaria Cero, donde solo estaba Loreto y en ese momento tenía el 83% de la malaria. Pero a partir del 2022, como menciona el doctor Hugo Rodríguez, con la participación de todos, en la cual puede ser parte, se trabajó este plan hacia la eliminación de la malaria, pero donde se incluían a todos los departamentos o regiones que tienen malaria. Este cambio ha sido interesante y muy provechoso porque eso incluye presupuesto para las demás regiones. Entonces, todos sumamos. La malaria no está descrito solamente por las fronteras, estamos hablando de América Latina, entonces tendríamos que vernos de esa manera. Y a la pregunta que se hace el doctor Hugo, ¿es posible eliminar la malaria en el Perú? Esa es una pregunta que nos venimos haciendo hace mucho tiempo y yo estoy convencida de que sí, ya otros países nos lo están demostrando. La microplanificación es lo que más se fortalece en ese sentido, y verlo desde provincias, distritos y grupo de comunidades, como lo ha mostrado el doctor, y permítame, doctor Hugo, en este momento también agregar algo más, ¿no? Una mirada también a nivel de cuencas. Vemos esta microplanificación y ir enlazando también a la geografía a través de las cuencas
que podría no solamente tener un número de comunidades o localidades, sino geográficamente cómo se van distribuyendo y definitivamente que Loreto, las cuencas son nuestras carreteras. Y esa combinación, lograr combinar entre las comunidades que van presentando casos versus aquellas comunidades que tienen antecedentes de haber presentado casos, creo que es la novedad y lo resaltante en este momento que vienen trabajando en Loreto. Y ahí me viene a la mente también algo más que se suma, que justamente con esta nueva forma de ver antecedentes, aunque en este momento tenga muy pocos casos, nos lleva a la estrategia de cura radical, en la cual no solamente es importante las personas que tienen en este momento malaria, sino también aquellas comunidades con antecedentes de. Y este ejemplo de Belén me llamó la atención de que está en el río Tigre, que los casos estén alrededor de la posta, eso es solamente un comentario. Y y otro tema también que me pareció interesante es que siempre estamos, lo clásico, mirar en la epidemiología la cantidad de casos, pero qué interesante poderlo contar como personas, ¿no? No como atenciones, sino como atendidos. Y tener 16.000 personas que han tenido malaria y que posiblemente el 13% ha tenido más de 2 veces malaria, esta persona, y eso es en un año, y si eso se repite, como suele pasar cada año, estaríamos hablando de que personas que tienen más de una vez malaria en un año y que se repite en diferentes años es algo que debemos tener en cuenta. Es importante seguir revisando, investigando. Me alegra que existan estudiantes de enfermería o de medicina o de cualquier otra rama que empiecen a evaluar los hábitos y las costumbres que nos ayudan mucho, tanto de las personas como del mosquito, para poder afinar nuestras estrategias. Creo que ese también es un reto como docentes de la universidad o de las diferentes universidades, incentivar ya que nos dan respuestas. El agente comunitario de salud, en el caso de malaria, no es un agente comunitario. Porque el agente comunitario, según la ley, es una persona que da orientación, que hace trabajo más preventivo. En cambio, nuestro agente comunitario de salud de malaria diagnostica, trata, hace seguimiento, anota, escribe, notifica, avisa. Demasiadas tareas para una persona que está solamente como voluntario. Ese es también un reto, un desafío que se debe revisar. Los cambios y las posibilidades de tener nuevas medicinas para el tratamiento de la malaria. Sí, no es fácil en nuestro país tener nuevas medicinas y nuevos medicamentos, pero se logra con el esfuerzo y el trabajo de todos. Y además, lo clásico, tener el microscopio para migota gruesa, está ya dejándose eh, no solamente hacer ello. Y las pruebas rápidas no solo para el promotor, eso me alegra mucho, pero me alegra más aún cuando estamos hablando ya de utilizar PCR-LAM, sobre todo en aquellas localidades donde tengo cada vez menos casos de malaria. Un ejemplo, Alto Amazonas, en las cuales se puede trabajar ya PCR y pensar en la eliminación y no perder la oportunidad de acercar el acceso al tratamiento y al diagnóstico. Un gran reto para el plan hacia la eliminación de la malaria hasta el 2030 y un compromiso como país para América Latina y encontrarnos en esa hermosa lista de los países que están ya postulando a la certificación de una eliminación. Creo que ese sería nuestro reto final. Eh, Eso es, doctor Hugo, si algo más que debemos agregar mientras voy Y revisando, si hay alguna pregunta. ahora, más bien muchas gracias por este minuto adicional. Lo primero es de que efectivamente las comunidades que se han establecido como conglomerados están alrededor de cuencas por el tema de acceso, por el tema de establecer estrategias, logística y demás para su intervención, ¿no? Y una diapositiva que debe haberse saltado es de que
los casos de malaria falciparum en Loreto en un 97% están concentrados solamente en 6 distritos. Estos 6 distritos representan el 97%. El año pasado, estos distritos representaban el 92%. Recién esto viene ocurriendo hace 3 años. Pero un poco más atrás, nosotros observamos de que estos distritos solo representaban alrededor del 22%. Quiere decir que estamos frente a una extraordinaria oportunidad en un buen momento como para poder trabajar eliminación de malaria falciparum. Hemos tenido la visita de la doctora Paz de la oficina de la OPS, ¿no? Revisando el tema de ofrecer a los políticos, por supuesto, ¿no? El tema de victorias tempranas. Y consideramos de que hay logros en ese sentido, como por ejemplo que la provincia de Alto Amazonas el año pasado no ha tenido casos autóctonos de malaria falciparum. Y podríamos empezar por esta provincia e ir con otras provincias en las cuales se puede ir trabajando el tema de victorias tempranas respecto a malaria falciparum. Y tengo la certeza de que cuando empecemos con el tratamiento dirigido a partir de un caso de malaria falciparum, no solo va a bajar malaria falciparum, sino también malaria vivax. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Creo que nos quedamos con esto último, una micro certificación para que vaya junto con su Vamos a micro preguntar al doctor estratificación. Montoya. Hay que trabajar duro. Sí, y gracias por la aclaración, porque justamente exactamente eso, ¿no? Las cuencas es el flujo natural de muchas enfermedades y si está pensado en esta manera, excelente, gracias por mencionarlo. Y vamos por las victorias tempranas de falciparum, vamos a las victorias tempranas de aquellos distritos, de aquellas comunidades donde no tengo ni Vivax ni falciparum, y vamos por la cura radical. Y vamos también por la eliminación del P. falciparum. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Vamos a la siguiente presentación.